Juan capítulo 20, versículos 19 y 26. Nos dice la Escritura que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. El versículo 26 nos dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Tanto en el primer día de la resurrección como en este segundo domingo encontramos a los discípulos reunidos. Ya estuvimos viendo de qué manera los discípulos estaban donde tenían que estar en el día que tenían que estar, recordando lo que tenían que recordar. Estaban ocupados en todos aquellos asuntos que habían sido definidos por Dios para la adoración pública y especialmente por ser el día de la resurrección de Cristo. Desde ese momento, el primer día de la semana está identificado con esta característica especial para la adoración pública. No olvidemos que hasta ese momento el sábado era el día de reposo y después de la resurrección de Cristo ya el primer día de la semana se establece como el día de reposo cristiano, donde a partir de ese momento en todo lugar donde el pueblo de Dios se reúne desde la perspectiva cristiana es el domingo y no el sábado el día en el que Dios ha establecido su presencia especial para nosotros. Esto nos debe hacer pensar a que desde el principio los impíos han manifestado también su oposición a todo lo que tiene que ver con el día de reposo cristiano. El odio hacia quienes se congregan en el día del Señor para este propósito. De manera que el poder reunirnos en el día del Señor con nuestros hermanos en la fe es también un testimonio que evidencia en qué cosas estamos ocupados de acuerdo a lo que Dios demanda y no de acuerdo a lo que la moda social del mundo en el que vivimos quiere establecer. Hoy, como todos sabéis, es el día especial para ir a comprar. Hoy es el día especial para hacer 1000 cosas más. Pero Dios ha establecido un día en el cual el pueblo de Dios se debe reunir en esta adoración pública para la alabanza de su nombre. Fijaos por otra parte que los que están aquí reunidos son llamados discípulos y no apóstoles. Cabría esperar que cuando el Señor llamó a aquellos 12, desde el principio podrían atribuírsele el nombre de apóstoles, pero no es así. El Señor siempre les llamó sus discípulos. Nos llama la atención que ni una sola vez se les denomina con el título de apóstoles en todo el Evangelio de Juan. Y la razón para que lleguemos a esto es bastante sencilla. La palabra apóstol significa enviado. Y aquí nos encontramos a la familia de la fe que está reunida en torno al Cristo resucitado y que todavía no han sido enviados. Por lo tanto, no se pueden llamar apóstoles porque no han sido enviados y comisionados por Cristo para llevar a cabo este oficio especial. De manera que solamente ellos son los que fueron comisionados por Cristo para este propósito y de manera ellos únicamente son llamados apóstoles. Todo lo que ha venido después, sobre todo en nuestros días cuando muchos se levantan como apóstoles, es una profanación y es una blasfemia contra todo lo que Cristo ha establecido como estructura de su iglesia y como aquellos que tienen que llevar a cabo la obra de la evangelización. Lo que celebran los discípulos a partir de esta primera ocasión, cuando se reunieron clandestinamente por miedo a los judíos, tal y como leíamos en el versículo 19, hace que en esa primera ocasión tengan miedo. Pero se vuelven a reunir en esta segunda ocasión, en este segundo domingo, celebrando ya la resurrección de Cristo sin miedo a los judíos, sino como el propósito de Dios establecido para su pueblo. Es el cumplimiento, por tanto, de las promesas. Es la realidad de lo que envuelve a la fe. Y, por tanto, este día cobra una importancia relevante en cuanto a los medios de gracia que Dios nos ha dejado, de manera que la era apostólica, repito, tiene como base fundamental de enseñanza el día de reposo cristiano, que se establece el domingo, que cambia del sábado judío al domingo cristiano. En nuestro texto aparecen varias doctrinas importantes que conviene resaltar. La primera y principal, que estaremos hablando un poco este domingo y más profundamente el domingo próximo, es la que nos habla de la resurrección de Cristo. Es una doctrina principal y fundamental para nuestra fe. Es la columna vertebral de la fe cristiana.
La segunda es la afirmación tajante por parte del Señor de que Él no era un espíritu, sino que tenía un cuerpo físico, lo cual ataca con precisión la doctrina gnóstica que tan extendida estaba en aquellos tiempos y también llega en algunos casos a nuestros días, de algunos sectarios que no aceptaban que Cristo viniese en carne, que simplemente fue una aparición y que Cristo no era verdadero hombre, porque no podía ser Dios y hombre a la vez. Entonces aquí hubo, a lo largo de la historia de la Iglesia, un debate bastante profundo para saber cuál era exactamente la identidad de Cristo. Ya definieron nuestros antepasados en la fe que Cristo era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre, tal y como nos enseñan las Escrituras en su contexto. Hoy vamos a tratar tres aspectos fundamentales tomados del texto de Pablo a los Corintios para seguir profundizando en este asunto de la resurrección de Cristo y de su efecto. En primer lugar, vamos a ver cuál fue la enseñanza acerca de la resurrección de Cristo a la que nos exponen las Escrituras. El segundo punto es en el que vamos a comprobar algunos aspectos de su resurrección que también se manifiestan en las Escrituras. Y el tercero que vamos a ver es lo que ocurre en la vida de los hombres cuando son resucitados por el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. El Espíritu Santo es el que resucita a los pecadores para que puedan ver en su completa dimensión a Cristo y cómo les levanta también de los muertos, tal y como hizo el Espíritu Santo con Cristo. Como dice Hendriksen, la doctrina de la resurrección es recurrente en las Escrituras. Y así se preocuparon los apóstoles en predicarlas, ya que es determinante esta doctrina para la salvación. Cuando Pedro se dirige a la multitud de los judíos en el día de Pentecostés, lo que él hizo fue proclamar la resurrección de Cristo. Dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 24 y 32, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El libro de Hechos es abundante en darnos información acerca de este acontecimiento histórico, la resurrección de Cristo. Leemos también que los apóstoles predicaron la doctrina de la resurrección a judíos, a gentiles, lo hicieron en Jerusalén, en Antioquía, en Atenas, en Roma, allá por donde fueron los apóstoles predicando el Evangelio. Una de sus doctrinas fundamentales que eran predicadas, la resurrección de Cristo, algo que dejaba completamente noqueados a los gentiles. Pablo escribe que recibió y transmitió esta enseñanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero no porque se trataba de una nueva doctrina que él se había inventado, y como era un hombre dotado intelectualmente por parte de Dios con una mente brillantísima, se le ocurrió la genial idea de aportar otra doctrina nueva a las enseñanzas de las Escrituras. No. Él no dice que viene a traer una doctrina nueva, sino que él saca de la enseñanza de las Escrituras, específicamente del Antiguo Testamento, y en armonía con ellas, todo lo que tiene que ver con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, en armonía con las Escrituras. Fijaos que no aparece el apóstol Pablo como alguien que ha tenido una revelación directa y que está en disonancia con las Escrituras, como son muchos los que en nuestros días se presentan diciendo que han tenido una revelación directa de Dios y que por lo tanto traen esa revelación que curiosamente no coincide con todo el contexto general de las Escrituras. Pablo no habla desde esa perspectiva. Pablo no está introducido y metido en toda esa dinámica en la que hoy muchos intentan romper el Evangelio, sino que él está en completa armonía con la palabra de Dios. Y Pablo es incisivo con lo que ocurrió para llevar a cabo la redención. Es incisivo. Él dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, es decir, lo que yo os estoy enseñando es porque Dios me lo ha dado primero, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, añade, para que nadie sepa que aquello es algo que él está exponiendo, que él está trayendo como algo nuevo, que a nadie se le ha ocurrido, solamente a él. No. Él dice que lo que está ocurriendo es conforme a las Escrituras, y que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa doble matización es importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestra base para predicar el Evangelio y para llevar a los hombres a la verdad y para que nosotros crezcamos en conocimiento y en fe delante de Dios serán siempre las Escrituras. Y las Escrituras en armonía con las Escrituras, en armonía con lo que la Iglesia ha estado predicando durante siglos, en armonía con la doctrina de los apóstoles, en armonía. No podemos sacar un texto de su contexto para decir una barbaridad que está en completa confrontación con el resto de las Escrituras. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando nos disponemos a analizar las Escrituras, cuando nos ponemos a
exponer las Escrituras, a predicar las Escrituras, porque tienen que guardar un cuerpo doctrinal con el resto de las Escrituras. Así que el apóstol Pablo es exactamente esto lo que está diciendo. Él ha tenido una revelación por parte de Dios, porque es el que hace que él sea el apóstol número 12, si no, no podría entrar en el número de los 12 apóstoles. Judas, como sabéis, fue quitado del apostolado, se puso a otro hombre por medio, pero realmente el que ocupa la posición del número 12 en los apóstoles es el apóstol Pablo. Por lo tanto, tuvo que tener una revelación directa de Dios que le llevó a ser el apóstol a los gentiles, como se le suele llamar. Así que él expone lo que la revelación de Dios le ha dado de una manera especial. Y podemos ver cómo estas enseñanzas están en sintonía con las Escrituras, en contra de las revelaciones que desde el siglo XIX, el siglo XX, muchas personas, algunos esquizofrénicos, tratados médicamente, han tenido de revelaciones especiales que les han hecho decir cosas contrarias al espíritu de las Escrituras y a la que la misma Escritura denomina doctrinas de demonios. Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando abrimos las Escrituras y nos disponemos a interpretarlas para buscar la sintonía en todas las Escrituras y que no acabamos diciendo algo que dicen los demonios en vez de algo que está transmitiendo la palabra de Dios. Pablo menciona como testigos a los apóstoles junto con Jacobo, o también llamado Santiago, que era el hermano del Señor, y él mismo. Fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y también nos comenta que un grupo de 500 creyentes vio al Señor resucitado. Por lo tanto, todos estos testimonios nos lo expone el apóstol Pablo para que lo tengamos en consideración, de que no es algo místico, que es por una percepción subjetiva que cada uno tiene de lo que pasó. No. Está hablando de un hecho objetivo, observable por muchas personas que pudieron ver con absoluta claridad al Cristo resucitado. En segundo lugar, encontramos el aspecto de su resurrección corroborado por las Escrituras. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Os entregué lo que también recibí como algo de primerísima importancia. Primerísima importancia. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que esto estaba determinado por las Escrituras. Que Cristo fue sepultado y que al tercer día fue resucitado. Que esto estaba ya establecido por las Escrituras. Y que le apareció a Cefas, luego a los 12, por las Escrituras. Algunas consideraciones que encontramos en esta afirmación de Pablo. En primer lugar, reincidimos en el hecho de que Pablo afirma que el Evangelio no es una doctrina que él mismo se haya inventado, sino que la recibió del Señor. Dice el apóstol en la carta que le escribe a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo estuvo 3 años y medio en el desierto de Damasco escuchando de parte del Señor todas las enseñanzas, el mismo tiempo que pasaron el resto de los apóstoles en su ministerio terrenal. Y además de esto sitúa en consonancia con todo el mensaje transmitido por Dios en el Antiguo Testamento una serie de afirmaciones, una serie de escritos de los profetas que corroboran lo que él está diciendo. En segundo lugar, Pablo nos habla de la muerte de Cristo y nos dice que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y esto es interesante porque en el término que Pablo usa, utiliza el nombre de Jesús. No utiliza el nombre de Jesús para referirse al Señor, sino que utiliza su título mesiánico, Cristo, el ungido, el enviado, el que iba a atraer sobre sí la ira de Dios para llevar a sus hijos a la salvación. Y utiliza este título porque se está dirigiendo a las Escrituras que Pablo tenía en aquel tiempo, que eran el Antiguo Testamento. Y Pablo saca del Antiguo Testamento toda la información que precisa para exponernos esta gran doctrina esta gran doctrina que anuncia y que apunta al cumplimiento de las profecías, entre otros especialmente de Isaías, pero el resto de los profetas también hablan acerca de esto. Por lo tanto, vemos cómo hay una absoluta y rigurosa atención a las Escrituras, que son las que tienen la máxima autoridad. Nos debemos preguntar por qué la Iglesia hoy tiene tantas denominaciones y va danzando de acá para allá y no hay quien se aclare. Pues una de las principales razones es que las Escrituras no sirven para nada. Y cuando las Escrituras no sirven para nada, empieza la subjetividad del ser humano, que intenta irse por aquí, por allá, por arriba y por abajo, por todos sitios, con tal de que las Escrituras no le pillen, porque entonces le acusan. Y para que no le acusen, lo mejor es eliminar las Escrituras. Y por eso tenemos tantas iglesias que se llaman cristianas que tienen de todo menos cristiano.
son simplemente, como lo dice Juan en la carta última que escribe de Apocalipsis, son sinagogas de Satanás, porque es Satanás el único que allí está disfrutando y haciendo disfrutar a todos los que se congregan para la alabanza del nombre de todos ellos, no para la alabanza del nombre de Dios. El Señor también cumplió las profecías mesiánicas que se establecían en el Salmo 22, en Isaías 53, y eso es exactamente lo que Pablo está trayendo y a lo que está haciendo mención, cómo Cristo fue muerto de acuerdo a las Escrituras. Por otra parte, recordamos también cuando el Señor instituyó la Santa Cena, cómo enseñó la doctrina de que el Mesías, el ungido, moriría por los pecados de su pueblo. De manera que cuando se dispone a partir el pan, dice que esto es mi cuerpo que es partido por vosotros, y cuando se dispone a dar la copa, que es su sangre, dice que esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Ojo al muchos y no al todos. Al muchos, es derramada por muchos, no es derramada por todos, es derramada por muchos. Cuando el Señor aparece ante sus discípulos el primer día de la semana, les dijo que tuvo que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de él en las Escrituras, y cuando se aparece y camina con aquellos discípulos de Emaús, él les está declarando todo lo que las Escrituras decían, y allí se nos dice que comenzando por Moisés, los Salmos y los profetas, les declaraba, les abría las Escrituras. Y esto es importante, ya lo hemos recordado en otras ocasiones, pero ni siquiera el mismo Señor habló de sí desde su perspectiva y su objetividad, que sería subjetiva, sino que se refirió siempre a las Escrituras. Es decir, lo que se ha cumplido, ni siquiera soy yo el que lo va a decir. Es la autoridad que Dios le da a las Escrituras la que marca la máxima atención y la máxima autoridad a la que debemos rendirnos. En tercer lugar, el apóstol Pablo afirma que Cristo fue sepultado. Fijaos que aparte de los escritores de los evangelios, solamente Pablo menciona la sepultura del Señor. Y nos precisa que fue bajado de la cruz y depositado en el sepulcro. Solamente Pablo habla de esto. Dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 29, que habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que se dice creyente que no cree en las Escrituras? Porque de los impíos nos resulta relativamente familiar que no crean en las Escrituras. Claro, viendo cómo se presentan las Escrituras, viendo cómo hacen películas de Noé, que es todo fantasía y ciencia ficción, viendo que parece todo para niños, es difícil que alguien con sentido común pueda aproximarse a las Escrituras y estudiarlas con rigor. Es como si cogiésemos la Constitución de nuestro país, la hiciésemos para niños, la ilustrásemos con garabatos de Mortadelo y Filemón, y claro, todo el mundo pensase, o todo el mundo pensaría que esa es la Constitución, lo que dicen Mortadelo y Filemón, pero eso es ridiculizar una Carta Magna que es de total y absoluta autoridad para las leyes que rigen nuestro país. Pero lo mismo se hace con las Escrituras. Se quiere hacer tan cercano a la gente que se ridiculiza y se menosprecia para que la gente lo pueda entender, y claro, lo entienden los niños de 3 años. Cuando uno tiene 3 años y medio ya empieza a dudar de todo lo que le están contando, porque es que no se basa en las Escrituras, se basa en lo que la gente quiere transmitir a los demás. Pero nosotros debemos ser rigurosos y ceñirnos a las Escrituras. Cuando estudiamos la vida del Señor, la vida de los apóstoles, la vida de aquellos que son temerosos de Dios, encontramos que están basando toda su perspectiva de la vida y de las enseñanzas en una comprensión cabal de las Escrituras. Porque si nosotros no comprendemos las Escrituras, no podemos ser maridos o esposas como la Escritura nos demanda, no podemos ser hijos obedientes a los padres como la Escritura nos demanda, no podemos ser ciudadanos como la Escritura nos demanda, no podemos ejercer nuestro trabajo, sea cual sea el que tengamos, como la Escritura nos demanda, no podemos hacer absolutamente nada y por lo tanto estamos destinados al fracaso. Pero aquí tenemos en las Escrituras que nos hablan de todo lo que necesitamos para todos los ámbitos de la vida. Pero para ver cómo estas doctrinas se encajan, hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que profundizar en los textos bíblicos. Es cierto que Dios nos ha dado la fe, pero luego tenemos que poner a trabajar la fe. Es nuestra responsabilidad, y es nuestra responsabilidad profundizar en las Escrituras. Es nuestra responsabilidad oír. ¿Cómo tenemos que oír? Después, ¿cómo tenemos que comprobar lo que oímos con lo que dicen las Escrituras? Y después, cuando lo hemos comprendido con absoluta cabalidad, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida? ¿Cómo van a ser nuestras relaciones?
¿Cómo nos vamos a mover en el mundo donde Dios nos ha puesto? En cuarto lugar, Pablo se centra en la resurrección y nos dice que al tercer día Cristo fue resucitado conforme a las Escrituras. El libro de los Hechos revela que la base de la fe que predicaban los apóstoles fue este gran acontecimiento de la resurrección de Cristo. El Cristo resucitado. Esto fue lo que movió a los apóstoles a predicar el Evangelio hasta allí donde le dieron sus fuerzas. Pedro dice en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Luego a Cornelio le dice en el capítulo 10, versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. El apóstol Pablo en Tesalónica dice en Hechos 17, versículo 2, que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pero fijaos su argumentación. Cuando nos ponemos a evangelizar, lo que ya hemos dicho en muchas ocasiones, cuando nos ponemos a evangelizar o a hablarles a otros del mensaje del Evangelio, no tenemos que entrar en disquisiciones de lo que a ti te parece, a mí me parece, tu subjetividad y mi subjetividad. No. Pablo se puso a anunciar al Cristo resucitado según las Escrituras. Es que no tenemos nada que hablar si no es de acuerdo a las Escrituras. Es que nuestra base de fe son las Escrituras. Y por lo tanto, cualquier cuestión que tengamos que debatir se debate con el texto sagrado, no mi opinión y tu opinión, porque siempre estaremos equivocados. Pero ¿qué es lo que dicen las Escrituras? ¿Cómo podemos defender nuestra posición si no es con base a las Escrituras? En Hechos 17 y 18 Pablo está en Atenas y nos dice allí el texto que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Por lo tanto vemos cómo este mensaje era vital en la enseñanza de los apóstoles, la resurrección de Cristo. En Hechos 23, versículo 6, Pablo, que está ante el concilio, dice acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Cómo es posible que alguien resucite de los muertos? En quinto lugar, Pablo nos habla de las veces que el Señor se presentó ante sus discípulos. Dice allí que se le apareció a Cefas, luego a los 12, y se está refiriendo a la presencia física de nuestro Señor Jesucristo. No se está refiriendo a visiones como la que pudo experimentar Pablo cuando el Señor le habló en Corinto, en Jerusalén. Pablo se coloca en la lista como uno a quien el Señor se le apareció en el camino de Damasco, porque esta aparición fue distinta a las que ocurrieron en el periodo de la ascensión. El Señor, crucificado y resucitado, se presentó delante del grupo en el primer domingo de la resurrección, cuando estaban allí todos reunidos. Y el segundo domingo de resurrección, como vimos la semana pasada, su aspecto era evidentemente el que tenía, un aspecto físico normal, por el cual le pidió a Tomás, ya que dudaba de que él había resucitado, que metiese sus dedos en sus manos y su mano en su costado, para que evidenciase que evidentemente él era el Cristo, ya que no quería creer en la resurrección del Señor. Por lo tanto, la aparición de Cristo no era fantasmal, apareció en cuerpo físico, salvo en algunas excepciones que los apóstoles tuvieron alguna visión, como en el caso de Pablo. Pero Pablo menciona primero a Pedro, a quien se presentó el Señor, y aquí lo llama Cefas, que es la forma aramea del nombre Pedro. Es lo mismo Pedro que Cefas. Vemos, por tanto, la importancia vital que las Escrituras conceden a la resurrección del Señor y los argumentos que corroboran que Cristo resucitó. Aquí están los testigos. No solamente es algo que dicen las Escrituras, ante lo cual debería callar nuestra boca y dejar de pensar en otras cosas, sino en la veracidad de las Escrituras. Pero pues si hacen falta más argumentos, tenemos testigos que evidenciaron la resurrección de Cristo. Cefas, y finalmente encontramos de qué manera el Señor apareció a más de 500 personas a la vez. Y Pablo dice, y al último, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo está exponiendo
Ahora, en tercer lugar, después de argumentar lo que decían las Escrituras sobre Cristo, después de contrastar los numerosos discípulos que fueron testigos de su resurrección, ahora nos narra su propia experiencia. Pablo, llamado Saulo de Tarso, nació en Tarso, perseguidor de la Iglesia, fariseo de fariseos, encontraba que los cristianos eran una secta que venían a destrozar y a pervertir todo el sentido de las Escrituras, por lo tanto merecían la más absoluta de las condenaciones, y él tenía poder dado por el Sinedrín para acabar con la vida, con la hacienda, con cualquier privilegio que pudieran tener aquellos que se llamaban cristianos. Por lo tanto perseguía a los cristianos de una manera soberbia, enfurecida, con ira, resoplando amenazas de muerte y dispuesto a quitarle la cabeza a todo aquel que se llamase cristiano. Este era Pablo. Pero Pablo nos narra su experiencia. ¿Qué pasó cuando se encontró con el Cristo resucitado? Y él dice, y al último de todos, después de haberse aparecido a todos, después de enseñarnos todo esto la Escritura, después de ser yo un gran conocedor del Antiguo Testamento, porque Pablo estudió en la escuela de Gamaliel y allí se pudo formar teológicamente en todas las enseñanzas de las Escrituras, Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice Spurgeon en uno de sus sermones donde trata este tema precisamente, hay algunas personas que, como el apóstol Pablo, nacen en el Señor fuera de tiempo, como un abortivo. Son verdaderamente nacidas de nuevo, regeneradas, convertidas en el momento menos esperado, cuando uno jamás pensaría que eso podría ocurrir, porque todos pensamos que, claro, los que van al cielo son los buenos, y resulta que no, que los que van al cielo son aquellos que han sido llamados por el Evangelio, a quienes el Espíritu Santo les ha resucitado y por quienes Cristo ha muerto. Estos son los que van al cielo, a pesar de sus malas obras. Dice Spurgeon, ha habido multitudes que han sido traídas a Cristo bajo la influencia de sermones ardientes, cuando hombres fieles han conmovido a la congregación con la predicación de la palabra de Dios y la verdad ha penetrado en los corazones de muchos de los oyentes. Pero ha habido también tiempos en que los ministros de Dios han languidecido, cuando el sermón ha parecido desprovisto de toda fuerza, cuando nadie ha dado la impresión de haber sido llamado por el poder del mensaje y aparentemente la verdad ha decaído. Sin embargo, en muchas de estas ocasiones ha habido algunos pecadores que han sido convertidos a Dios cuando difícilmente hubiéramos pensado que eso fuera posible. Y nos muestra 3 ejemplos. Hubo un famoso ministro norteamericano del tiempo de Whitefield, uno de los hombres más denodados que hayan proclamado el Evangelio de Cristo, en cuya iglesia tenía un oyente que permanecía inconmovible ante sus sermones. Todas las semanas exponiéndose a los sermones, y este hombre tenía un corazón de piedra. Otros fueron salvados, pero no este hombre, que parecía indiferente. Pero un domingo sucedió algo extraño. Este pastor había preparado su sermón con sumo cuidado, era un sermón bien elaborado, que le había costado todos los esfuerzos imaginables. Acordaos que a algunos pastores nos pasa esto también, nos cuesta una barbaridad preparar un sermón, una barbaridad. Y este pastor así lo preparó. Pero no se había adentrado mucho en la predicación cuando su memoria le falló por completo y su mente rehusó trabajar. Después de dar tumbos por un momento, se vio obligado a sentarse en medio de gran confusión y confesar que no podía predicar ese día. El hombre que he mencionado, que estaba allí con un corazón de piedra, que nunca se había visto impresionado bajo el ministerio de este pastor, fue llamado aquel preciso día por la gracia soberana de Dios como uno nacido fuera de tiempo, porque fue conducido a ver que había una fuerza espiritual que habitualmente ayudaba al pastor a predicar, y que cuando esa influencia divina fue retirada, el pastor quedó tan débil como los demás hombres y no pudo hablar con poder como solía hacerlo. Y por medio de eso, este hombre conoció el Evangelio. Esa verdad, dice Spurgeon, indujo al hombre a pensar, y cuando pensó fue conducido a creer en Dios y a confiar en Cristo para la salvación de su alma. Y por tanto él fue, sin ninguna duda, uno nacido fuera de tiempo, cuando nadie lo esperaba. Podemos utilizar otra ilustración tomada del lado opuesto. Algunos son convertidos cuando dan la impresión de que su estado mental está completamente alejado de cualquier principio o enseñanza bíblica. Y Spurgeon pone otro ejemplo. Hay una historia de un ministro que estaba predicando una noche en la iglesia de Whitefield. Cerca de la iglesia se encontraban 2 jóvenes que habían caído en malos hábitos y que se habían citado esa noche en ese lugar para cometer alguna fechoría. Estaban pasando por delante de la iglesia y como querían saber la hora, hoy todos llevamos relojes y a todos tenemos 7 relojes, pero en el siglo XVIII nadie tenía reloj.
Como querían saber la hora en la que tenían que llevar a cabo su propósito, uno de ellos le dijo al otro: entra y mira la hora a la iglesia, que con seguridad hay un reloj dentro de la iglesia, claro. Sin embargo, si uno asiste normalmente a la iglesia, el reloj en la iglesia está enfrente del predicador para que sepa cuánto tiempo tiene para predicar y que no se alargue demasiado. Nosotros ya no lo tenemos allí porque lo tenemos aquí en el púlpito, pero normalmente en las iglesias el reloj es uno grande y está al fondo. Con lo cual, el joven entró dentro de la iglesia, se percató que al entrar el reloj estaba allí y se tuvo que alejar bastante y darse la vuelta para mirar el reloj. Pero no hizo nada más. El predicador esa noche, dice Spurgeon, era Matthew Wilkes, y algo del sermón llamó la atención del joven y lo retuvo en el pasillo. El compañero que estaba esperándole fuera aguardó durante unos momentos, pero como vio que su amigo no salía y como hacía frío, decidió entrar y mirar él mismo el reloj y sacar por fin a su amigo. Entró a la iglesia y no salió. El segundo de esos dos, el segundo de los que entraron, se llamaba John Williams, fue un gran misionero que predicó en Erromanga, que está a 500 kilómetros al este de Nueva Caledonia, y que murió a manos de los aborígenes a la hora de exponer el Evangelio y predicar la fe. Por lo tanto, vemos cómo Dios tiene caminos bastante curiosos para llamar a los pecadores al Evangelio. Accidentalmente, providencialmente, pasaron por allí. El hecho es que nuestro Señor sabe todavía cómo detener a los hombres de sus caminos y llevarle a los caminos del Evangelio. Y esto fue lo que pasó también con Pablo. Pablo iba camino de Damasco con todos los poderes en su mano para arrestar, para ejecutar y para hacer todo lo que tuviera que hacer con aquellos que se llamaban cristianos. Pablo es el hombre, por tanto, que él se menciona y se define a sí mismo como un abortivo, uno nacido fuera de tiempo. Saulo tiene todo lo que necesita, todos los recursos para acabar con aquellos que dicen seguir a Cristo. Cuando es Cristo mismo quien a las 12 del mediodía, con un resplandor mucho más brillante que el sol, nos dice el texto, le hizo postrarse en tierra. Luego Pablo se levanta a orar y en sus 3 días de ceguera y ayuno se dedica a buscar al Señor y lo encuentra y se convierte en un gran apóstol de Jesucristo, el apóstol a los gentiles. La mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento tienen su firma, y las que más han influido a la hora de establecer iglesias y de saber cómo tenemos que vivir en este mundo son las cartas del apóstol Pablo. Y vemos cómo después de este triunfo de la gracia divina difícilmente podemos perder la esperanza de que alguien pueda ser salvo, porque no es salvo según lo que nosotros hablemos o según lo que nosotros hagamos para enfocar el Evangelio o según qué estrategia podamos seguir para alcanzar a más, sino según lo que el Espíritu de Dios hace al llamar de forma providencial a todos aquellos que han sido destinados a la salvación. Pablo escribió a Timoteo, hijo de sí mismo: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es decir, si hay algún ejemplo de cosas imposibles que jamás uno hubiera pensado que alguien fuera creyente, dice Pablo, ese era yo. Jamás alguien pensaría que alguien como yo podría llegar a ser cristiano, porque yo perseguía la iglesia de Cristo. Yo tenía todos los argumentos para acabar con todos los cristianos, hasta que Cristo me llamó. Y entonces vi con los ojos de la fe lo que antes era imposible que pudiera haber visto. Un último ejemplo que nos cita Spurgeon. Cuando el puritanismo en Inglaterra parecía estar completamente aniquilado bajo el reinado de Jaime I, como sabéis, el rey de Inglaterra es el cabeza también de la Iglesia. Y no solamente es cabeza de la Iglesia, sino que tiene la autoridad legislativa para imponer en todas las iglesias lo que él considere, aun cuando no sean iglesias de la corte que él promulga. En este caso también la reina. Pues el rey promulgó que en todas las iglesias se leyese el libro de los deportes, porque no había mejor día para practicar deportes que el domingo. Efectivamente, como todos saben. Y como cabeza de la Iglesia dio orden de que se leyera desde el púlpito el domingo, ya que era la voluntad
y el placer real que los jóvenes jugaran al fútbol y al cricket y a otros juegos y pasatiempos en la tarde de los domingos. Algunos ministros piadosos que realmente amaban al Señor no sabían qué hacer. Uno de ellos pensó que tal vez estaría bien hacer lo que el rey ordenaba, pero agregar algo más. Así que cuando llegó el domingo, y esto venía por imperativo legal que había que hacerlo sí o sí, cuando llegó el domingo para la lectura del libro de los deportes a la gente, ante la congregación, este ministro dijo: el rey y las autoridades me ordenaron que les leyera este documento, pero haberlo leído aflige mi corazón y mi conciencia. Yo sé que es perverso, vergonzoso y abominable profanar el domingo según son inducidos a hacerlo por parte del rey, y me pregunto ¿qué será de mi país cuando desde la propia Iglesia se recomienda el quebrantamiento del cuarto mandamiento, el de acuérdate del día de reposo para santificarlo? Así habló este buen hombre para tranquilidad de su propia conciencia y con la esperanza de despertar las conciencias de otro. Y sucedió que se encontraban en la congregación este día un joven que siempre había sido un promotor de los deportes dominicales. Tan pronto salía de la iglesia, se iba al campo deportivo. Hoy tenemos algo mejor, es que ni siquiera van a la iglesia, van directamente al campo deportivo. Y se entregaba a las diversiones del momento. Pero cuando oyó la lectura de este libro de los deportes pensó: yo actuaba de esta manera por cuenta propia y estaba mal que lo hiciera. Pero ahora digo juntamente con el ministro, ¿qué será de todo el país si cada uno hace lo que quiere en este día que ha sido santificado? ¿Qué ocurriría con la nación si este tipo de cosas continuara? Y este pensamiento le impactó con tanta fuerza que primero se volvió una persona reflexiva, luego se convirtió en un verdadero buscador de Dios y después fue un genuino creyente en el Señor Jesucristo que proclamó sin cesar el mensaje del Evangelio y la responsabilidad que todos tenemos de guardar el día del Señor para su uso santo. Por lo tanto, sucedió que cuando Satanás pensaba que tenía todas sus redes extendidas para llevar a los hombres a la condenación, Dios en su providencia siguió llamando mediante el Evangelio a sus escogidos. Por eso dice Pablo que él nació fuera de tiempo. En Gálatas 1:15 encontramos cómo Dios llamó a Pablo desde el vientre de su madre para que fuese un apóstol. Antes de haber nacido ya había sido llamado para ese ministerio. Y a pesar de su carácter, a pesar de su conducta, a pesar de que persiguió la iglesia, este fue un hombre sacado de las tinieblas y llevado al reino de Cristo, aún en contra de lo que él quería, en contra. Por esto se llama a sí mismo como uno que fue nacido fuera de tiempo, que es lo que dice su versión original, pero en quien el Señor cumplió su propósito para hacer que ninguna de sus ovejas se perdiera, porque ninguna se perderá, ninguna. La enseñanza de la Escritura, por tanto, nos dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, que es un poder sobrehumano, es el que lleva a cabo Dios Espíritu Santo para levantar de los muertos a Cristo, es el mismo que sigue operando para traer a los hombres a la salvación. Es decir, es que es un poder sobrehumano el que se necesita para hacer que alguien muerto venga a la vida, para hacer que alguien ciego vea, para hacer una persona impía una persona fiel a nuestro Señor Jesucristo. Fijaos cómo estos jóvenes que querían cometer un delito, como aquel hombre que tenía un corazón de piedra que escuchaba sermón tras sermón sin inmutarse, como esa moda social que se impuso para despojar a los hombres del deber de guardar el día del Señor, todos ellos estaban envueltos en sus actividades, y cómo todos ellos fueron llamados de las tinieblas a la luz, resucitaron por la obra del Espíritu Santo a la nueva vida, y ellos fueron objetos transformadores de la gracia de Dios en sus corazones. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Pero hay más todavía. Todos los que somos creyentes nos debemos hacer una pregunta: ¿cómo fui yo llamado al Evangelio? Yo quería realmente ser cristiano, claro, o no quería saber absolutamente nada de Cristo, o era algo que me aborrecía, que lo abominaba, que me creaba una animadversión patológica, porque esa es la situación en la que se encuentra el hombre delante de Dios. Es su enemigo, nos causa náuseas todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso la gente no cree en Dios. Es que le repele completamente todo lo que se envuelve en Dios, en todas sus enseñanzas, en las Escrituras. Es algo repulsivo para el ser humano. Pero si todos nosotros hacemos memoria de nuestra vida pasada, veréis como el Señor nos rescató también a nosotros como uno nacido fuera de tiempo, igual que a Pablo. Fijaos que ni en nuestros propósitos ni en nuestras expectativas estaba el encontrar a Cristo, pero Cristo nos encontró a nosotros.
Cristo nos encontró a nosotros. Dice el apóstol Pablo en Romanos 11:20 que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por lo tanto, aquellos a quienes Dios llama irremisiblemente vienen a la vida. Porque alguno de vosotros, cuando sus padres se casaron, decidió el nacer o no nacer, o todos nacimos, no porque nosotros quisimos, sino por la voluntad de otros. Y esto mismo ocurre con la salvación. Nosotros no nacemos porque nosotros queremos nacer, sino porque Cristo quiso que naciésemos en Él. Así vemos como el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos es quien cada día lleva a los hombres de las tinieblas a la luz. Él es quien resucita. Él es quien les da vida a los pecadores para que, viendo a Cristo resucitado y reconociendo sus pecados, se aferren al único que puede librarles de una condenación segura. ¿Qué pasará conmigo después de la muerte? Este fue el gran mensaje que predicaron los apóstoles y el mismo que nosotros recordamos hoy, en este primer día de la semana, el día del Señor, donde celebramos su triunfo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás, y donde hacemos memoria de su gracia infinita para salvar a quienes merecíamos la condenación y la muerte. En este primer día de la semana predicamos a Cristo resucitado y nos juntamos con nuestros hermanos para la alabanza y la gloria de su nombre. Vamos a terminar en oración.